Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. En esta noche, como cada semana, vamos a tener una breve meditación acerca de una porción de la palabra de Dios muy interesante que ha sido de mucha bendición para mí y que me gustaría también compartirla con ustedes en este día. Y quiero iniciar haciendo una reflexión. Los seres humanos y nosotros los creyentes muchas veces caemos en el error de pensar que Dios razona igual que nosotros. Creemos que la lógica nuestra es la misma lógica de Dios. Creemos que 2 y 2 son 4 en el cielo y no necesariamente es así. En ocasiones Dios responde a nuestras oraciones, Dios actúa en nuestras vidas conforme a nuestra lógica. En la palabra de Dios lo hemos visto, pero no necesariamente siempre es así. En la mayoría de los casos Dios actúa de manera ilógica, irrazonablemente o inexplicablemente para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque sus pensamientos, porque sus caminos, porque su mente, porque su lógica no es la nuestra, y esto tenemos que entenderlo. Esto es algo muy cierto que debemos tener presente. Tenerlo presente nos ayudará a valorar la soberanía de Dios en su justa dimensión. Sí, amado hermano, Dios es soberano. Eso tenemos que tenerlo presente a la hora de orar, a la hora de esperar en Él. Él es soberano. Esto nos ayudará a valorar siempre en su justa dimensión su persona, que está por encima de nuestra mente. Nos proveerá las herramientas para seguir confiando en Dios, aunque no podamos entender su forma de actuar. Un ejemplo de lo que vengo diciendo lo encontramos, mejor dicho, en Isaías 55. Podemos ver un pequeño ejemplo de nuestras limitaciones al compararnos con el Creador. Isaías 55, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Desde pequeños nos enseñaron a recibir un premio, un estímulo o un regalo por habernos portado bien, por haber hecho la tarea, por haber sido obediente. Es lo lógico, es lo razonable desde el punto de vista de la conducta humana. Pero como dije al principio, Dios no siempre nos da lo que esperamos, o mejor dicho, no nos da en la forma que lo esperamos, ni cuando nosotros queremos, sino que lo da a su manera y en su tiempo, pues Él es soberano. En ocasiones se da el caso que nosotros nos mantenemos en una correcta relación con Dios, estamos en comunión con Él, estamos en obediencia, actuamos correctamente y a pesar de esto, no recibimos desde nuestro punto de vista lo que le pedimos. Dios no actúa en el momento que lo queremos. Dios no se deja sentir muchas veces en la forma que queremos que se deje sentir en nuestras vidas, a pesar de andar en obediencia y en santidad para con su persona. Nos esforzamos por agradarle y a pesar de eso, nos esforzamos también por obedecer y muchas veces el ser obedientes tiene como resultado algo negativo para nosotros. ¿Alguna vez obedeció a Dios y las cosas terminaron mal? A mí me ha pasado. Creo que es la experiencia de muchos creyentes. ¿Alguna vez ha hecho exactamente lo que Dios dijo solo para terminar en un desastre total?
A mí me ha pasado y sé que a ti también. ¿Ha pensado alguna vez que no vale la pena ser obediente a Dios? ¿Ha sentido que Dios no le ha retribuido por el hecho de serle fiel en momentos puntuales? ¿Cuál es su actitud en estos momentos? ¿Cómo asimila la respuesta de Dios que no concuerda con tu lógica? Vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos es un ejemplo bíblico y es extraído del Salmo 73, Asaf. Dice Asaf en el verso 12, He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf tuvo envidia de los impíos y se llegó a cuestionar si valía la pena vivir la vida cristiana. En el caso de él, la vida justa. En el caso nuestro, la pregunta sería, ¿vale la pena vivir la vida cristiana en santidad? Asaf dudó de Dios, Asaf cuestionó a Dios, tuvo envidia de los impíos porque puso la mirada en lo que ellos conseguían, en lo material, en sus éxitos. Él esperaba que Dios les retribuyera a él al igual que prosperaban los impíos, pero no era el caso. Es probable que Asaf pasó muchas necesidades, o pasara muchas necesidades, muchas situaciones difíciles, y esto lo llevó a preguntarse, si yo, viviendo para ti, en obediencia, estoy pasando trabajo, estoy pasando alguna necesidad, tú no me contestas como yo espero, ¿por qué aquellos que no te sirven prosperan? La lógica de Dios no es la lógica del mundo. Cuando leemos el Salmo 73 nos damos cuenta cuál es el final de los impíos y cuál es el dulce final de los creyentes, de los justos, en este caso del salmista. Un segundo ejemplo, con su aplicación, vamos a imaginarnos que usted tiene un empleo estable y lucrativo, pero tiene que trabajar todos los domingos. Esto le impide asistir a la iglesia, al culto de comunión. Usted incesantemente ora a Dios por un cambio de empleo, para poder tener tiempo de congregarse. En cambio, Dios le concede su petición. Y antes de los 3 meses, usted es despedido de su nuevo trabajo. Usted se pregunta, ¿por qué, Señor? Si solo yo quería agradarte, si solo quería tener tiempo para dedicártelo a ti. Un segundo ejemplo, de repente se suscita un conflicto en su lugar de trabajo, ya que una compañera suya se querella por acoso ante el Ministerio Público en contra de su jefe. Usted está al tanto de todo y sabe que su compañera tiene la razón, ya que su jefe ciertamente la acosa. En la investigación a usted se le invita a prestar declaración. Usted está en una encrucijada, en ser honesto, en obedecer a Dios, decir la verdad o encubrir a su jefe. Usted obedece el 8º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o no mentirás. ¿Cuál es el resultado? Probablemente usted es despedido por haber descubierto a su superior y pierde su empleo. Por obedecer, pierde su empleo. Un tercer y último ejemplo es aquella joven que se consagra para el Señor, resiste todas las tentaciones, todos los acosos en la universidad, en el trabajo, en la calle. Espera que llegue ese siervo que Dios le tiene preparada para el matrimonio. Finalmente se casa y resulta que su marido le maltrata, la golpea, física, moral y psicológicamente abusa de ella. Se va al mundo, se divorcia, la abandona. Y ella se pregunta,
¿Valió la pena vivir en santidad? ¿Valió la pena vivir en obediencia? Si solo quise agradarte, si solo estaba obedeciendo. En el día de hoy quiero que reflexionemos acerca de la lógica de Dios y la lógica del mundo. Y vamos a entrar en contexto porque en el día de hoy vamos a tratar el capítulo 4 del libro de Marcos, pero quiero contextualizar desde el capítulo 3, versículo 13 al 19. En primer lugar, en ese capítulo 3 del libro de Marcos, vemos a Jesús eligiendo a sus 12 hombres que van a estar más tarde con él en la barca. Los identifica por su nombre y especifica el ministerio que Jesús le ha encomendado. Los ha enviado a realizar dos tareas. Una, predicar el mensaje del reino. Y dos, derrotar cualquier tentativa del diablo para entorpecer su aceptación. En Marcos 3, 20 al 30, los 12 apóstoles oyen a continuación un diálogo definitivo entre Jesús y los dirigentes religiosos. Ellos tratan de atribuir a un poder satánico la autoridad de Jesús para expulsar demonios. Jesús muestra la insensatez de ellos de tal razonamiento, ya que sus milagros no son hechos en el poder de Satanás, sino en el poder de Dios, en el poder de su Santo Espíritu. Por lo que Satanás está ahora incapacitado para impedir que Jesús le arrebate a los hombres y las mujeres que hasta entonces han sido poseídas por él. La explicación de los líderes religiosos es ilógica e insensata, pero revela su hostilidad profunda hacia Jesús y su empecinado corazón en rechazar al Mesías de Israel. En Marcos 3, del 31 al 35, seguimos ahí. Sabiendo que la nación le rechazará, Jesús revela entonces que el reino ya no se limitará a quienes tengan sangre judía, sino que estará disponible para todo aquel que haga la voluntad de Dios. Finalmente, en Marcos 4 vienen las parábolas que dejan claro la ampliación del alcance de la misión de Jesús. En adelante el mensaje del reino será predicado tanto a gentiles como a judíos. Aunque Satanás tratará de impedirlo, no será capaz de detener el crecimiento inevitable del reino por todo el mundo. Marcos 4, 1, 34. En Marcos 4, 10, 15, Jesús les explica la parábola del sembrador, ya que ellos más que nadie necesitan entender esta parábola fundamental, puesto que serán ellos quienes enfrentarán la oposición satánica cuando salgan a predicar. En Marcos 4, 20 al 29, sin embargo, a pesar de esta oposición, pueden anticipar un éxito arrollador. Allí el Señor les habla la parábola del crecimiento de la semilla. El reino se va a expandir de manera indetenible. Marcos 4, 30 y 32. Hasta los gentiles hallarán reposo en el reino expansivo de los cielos. Hoy vamos a observar a los discípulos en este contexto, en una situación parecida a lo que hemos venido tratando, cuando obedeciendo al Señor terminan envueltos en un peor desastre. Además, veremos por qué estas cosas nos suceden, cuál debería ser nuestra respuesta y qué quiere Dios que hagamos en estos casos. Amado hermano, el título del mensaje de hoy es ¿cómo deberíamos actuar cuando nuestra obediencia nos conduce a alguna dificultad? Por favor, te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 4, con este contexto en mente. A partir del versículo 35 al 41 vamos a estar meditando allí. El primer punto que quiero que vean es que los discípulos obedecen a Jesús, en cambio terminan en una tempestad peligrosa que los llena de temor y angustia.
Vamos a leer el versículo 35 al 38 del capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El versículo 35, Marcos inicia su relato con este punto de conexión. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. El versículo 22 de Lucas 8, el relato de este pasaje de manera paralela, dice Lucas: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y Mateo 8:23 dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Marcos sugiere aquí que Jesús quiere implementar de inmediato la iniciativa que ha venido exponiendo, la cual consiste en abrir las puertas del crecimiento inevitable del reino entre los gentiles. Recordemos en el contexto todas las parábolas previas del crecimiento del reino, previa a este relato. Él quiere pasar al otro lado para extender el evangelio a los gentiles. Pasemos al otro lado, versículo 35. Jesús y sus discípulos estaban en la ribera occidental y se dirigían a la ribera oriental del mar de Galilea, con el fin de evitar a la multitud y tener un breve descanso luego de un día agotador. El mar de Galilea está ubicado a unos 210 metros por debajo del nivel del mar, al norte del monte Hermón, de unos 2.800 metros. Desde mayo a octubre es normal el surgimiento de tormentas fuertes, vientos, súbitas y repentinas en este lugar, por lo que las tormentas no eran algo desconocido. Los discípulos, luego de un día de mucho trabajo, probablemente estaban cansados, y esto no fue una excusa para ellos negarse al mandato del Señor. Pasemos al otro lado. Su respuesta al Señor fue la correcta. ¿Cuál fue? Obedecieron. Pudieron buscar mil excusas. Estamos cansados, Señor. Desde esta mañana estamos trabajando, estamos predicando, estamos ayudando. Andamos contigo, estamos hambrientos, estamos... cualquier otra excusa. Sin embargo, dice la palabra que obedecieron sin poner ninguna objeción. Y es que, amado hermano, obedecer a Dios siempre será la mejor decisión. Obedecer a Dios siempre será la mejor decisión. Observando el comportamiento de los apóstoles, podemos ver dos cosas. Primero, su entrega y su obediencia. Uno esperaría como recompensa un viaje placentero, pero no fue así, ya que una gran oposición les esperaba. El segundo punto, podemos ver la razón por la que suceden tales cosas. Pueden ser que Satanás esté intentando frustrar los propósitos de Dios. El versículo 36 dice que había en el lugar otras barcas, lo que sugiere que era un día normal, un día apto para la navegación. Recuerden que la mayoría de los apóstoles eran pescadores y tenían alto conocimiento del mar y de la navegación. Verso 37, una gran tempestad. Esto se puede traducir como un gran torbellino. Los discípulos, acostumbrados a la navegación, pensaron que de esta no salían con vida. O sea que habían llegado
a su fin al ver la magnitud de este fenómeno. ¿Cuántas veces te has visto en una situación similar, donde piensas que no hay solución? Un desempleo repentino, una enfermedad repentina, una tentación que no te deja un instante en paz, una llamada para darte una trágica noticia en el momento menos esperado. Y todo esto agravado muchas veces en el mismo ejercicio de la obediencia. Y te voy a contar una anécdota breve. En el año 2009, un compañero de ministerio y un servidor se dirigieron a una localidad de Santo Domingo llamada La Victoria. En ese lugar hay un recinto penitenciario de miles y miles de presos. Queríamos visualizar el lugar porque Dios había inquietado nuestros corazones para iniciar un ministerio evangelístico en las cárceles del país. Y queríamos iniciar por allí. No sabíamos dónde quedaba La Victoria, no teníamos vehículo. Quedamos en reunirnos a las 8 de la mañana en un lugar céntrico y desde allí tomamos el transporte público. Al llegar al lugar, una fila enorme de miles y miles de personas en donde todos teníamos que pasar. Cuando por fin logramos entrar, fuimos extorsionados por los que están supuestos a mantener el orden, pidiéndonos dinero, pidiéndonos algún bien para poder facilitar nuestro acceso. Cuando finalmente entramos, pasamos un día difícil allí dentro, tratando con personas peligrosas, personas que desde que uno entra van hacia ti en busca de una ayuda, en busca de cualquier beneficio. Pero gracias a Dios el Señor nos protegió de todo eso. Pudimos compartir el mensaje, pero más que eso pudimos hacer una evaluación del ministerio futuro. Oh Dios, nos levantamos temprano, fuimos, Señor, en obediencia a la inquietud de nuestros corazones y resulta que cuando nos vamos se presenta una tempestad tremenda. No había dónde guarecerse. No conocíamos el lugar. En 15 minutos la calle estaba inundada, un lodo por todos lados, nos mojamos todos, andábamos llenos de lodo, sucios, los zapatos mojados. Duró el agua como 2 horas, lloviendo intensamente, con mucho viento. Llegamos a la casa cansados en la tarde y nos preguntábamos, ¿por qué, Señor? Si solo queríamos hacer una evaluación para levantar una obra, para predicar el mensaje. ¿Por qué? Ya sabemos el por qué. La lógica de Dios, sus pensamientos, sus caminos no son los nuestros. Y muchas veces Satanás quiere entorpecer la obra. Nosotros pudimos haber hecho 2 cosas: tirar la toalla, decir que no vale la pena o seguir adelante. Finalmente seguimos adelante y el ministerio se mantuvo en pie por varios años y vimos los frutos de Dios. Pero no fue nada fácil el inicio. Siguiendo, punto final aquí, cierro paréntesis y seguimos con el versículo 38. El Señor dormía. Esto nos muestra aquí la naturaleza humana de Cristo. 100% Dios, 100% hombre. 100% hombre, está cansado. Está durmiendo sobre un cabezal. Ahora están incursionando en territorio gentil, donde Jesús rescatará a un hombre del reino del diablo y lo enviará como testigo suyo a los gentiles. Esto está en el contexto posterior, capítulo 5, versículo 1 al 20, en ese famoso personaje
endemoniado gadareno. Satanás va a tratar de impedir que las almas escuchen el Evangelio, va a tratar de impedir tu crecimiento y el crecimiento de la iglesia. Los discípulos están enfrentando oposición porque el diablo sabía la gran obra que el Señor iba a hacer de aquel lado. Versículo 39, seguimos avanzando del capítulo 4, leemos: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 100% Dios, 100% hombre. Aquel que estaba durmiendo, cansado, ahora se levanta y con su poder le dice al viento: calla, enmudece. Cada vez que Marco describe una reprensión de Jesús, siempre va dirigida a la actividad demoníaca. ¿Qué hizo el Señor? Reprendió al viento en este caso. Corresponde al tercer uso que Marcos hace de la palabra epitimao, el término griego que significa reprender. Ambos usos previos de epitimao en Marcos describen la reprensión de un demonio por parte de Jesús. Epitimaos en labios de Jesús ocurre en el contexto de reprender la actividad demoníaca. El mandato es una prueba de su deidad. Literalmente dice al viento: sé callado, epitimao, sé cesado, reprendido el viento. Amado hermano, nuestras dificultades pueden ser un intento de Satanás para impedir lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Te voy a dar un consejo. Cada vez que la obediencia le traiga dificultades, resista los esfuerzos de Satanás y confíe en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios siempre será la mejor de las decisiones. En tercer lugar, deberíamos resistir los esfuerzos de Satanás y confiar en el poder de Dios siempre. Jesús reprendió la actividad demoníaca tras la tempestad y exhorta a los discípulos a confiar en el poder de Dios. Vamos a leer del verso 39 al 41. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué estáis amedrentados? Dice el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Jesús está diciendo, o podemos deducir: ¿no tenéis fe? ¿Siguen sin entender quién yo soy? ¿Siguen sin entender el poder que les he dado? ¿Aún no creen lo que les he dicho, que tienen el poder para vencer toda oposición de Satanás? Debieron haber reconocido esta tormenta como lo que fue: un ataque demoníaco. Les dije que sucedería. También les dije que tienen la capacidad para lidiar con ello. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no comprenden el poder que les he entregado? ¿Todavía no comprenden quién soy? ¿Por qué me despertaron? Debieron haberse encargado ustedes mismos de esta tormenta. En lugar de ello, se angustiaron. Debieron haber visto el viento tantas veces en su vida, pero ese día se turbaron, se angustiaron, se asustaron, y eso les impidió cumplir el propósito de Dios en ese momento. Debieron haber tenido la fe para reprender su ataque. Debieron haber confiado en el poder de Dios para hacer cumplir el mandato que Jesús les había dado, de pasar al otro lado y llevar el reino de Dios a los gentiles.
¿Qué de nosotros? ¿Nos parecemos a los discípulos? Cuando llegan las tempestades, los momentos difíciles, se nos olvida quién es Jesús. Vemos el problema más grande que el Creador. Vemos el problema más grande que el poder de Dios. Nuestra fe se esconde, se diluye y nos turbamos y no sabemos qué hacer y clamamos a todo el mundo y por último, cuando ya no tenemos otra opción, clamamos a Dios. Amado hermano, nosotros debemos resistir los esfuerzos de Satanás y confiar siempre en el poder de Dios. La oposición siempre va a estar en la vida del creyente. Siempre habrán oposiciones dentro de la iglesia, pues Satanás no está contento. Nosotros tenemos una gran oposición en este mundo, en este instante. No se nos persigue en la mayoría de los países físicamente, pero se persigue nuestras ideas, nuestras costumbres, se persigue nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, de vestir y de vivir. Se persigue lo que predicamos, se quiere ignorar al Cristo Redentor, se quiere ignorar a Dios y apartarlo de toda literatura. Se quiere echar a un lado la Biblia, la oración. Estamos siendo perseguidos. Pero aún dentro de la iglesia tenemos ataques. Discordia entre hermanos que buscan trastornar la paz entre nosotros. Tormentas que intentan zozobrar la iglesia del Señor. Contiendas por doquier, envidia, celos entre los hermanos. Cuando se levanten esas tormentas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos llenaremos de temor o confiaremos en que Dios mismo es el guía de nuestra vida? Cristo es el guía de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pues Él la fundó, Él la compró con su sangre. Y la iglesia prevalecerá por encima de toda oposición. Mateo 16, 18 dice el Señor: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Su iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, el lugar de castigo para los espíritus de los incrédulos, no prevalecerán contra ella. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, otra versión, voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Otra versión dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ante lo que habían presenciado, los discípulos tuvieron temor. Repetimos el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La versión NBI dice: ellos estaban espantados y se decían unos al otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La reacción de los discípulos no se trata del temor a ser dañados por la tormenta, sino de reverencia ante el poder sobrenatural que Jesús acababa de manifestar. La única cosa más aterradora que tener una tormenta alrededor del bote era tener a Dios dentro de él. ¿Quién es este? Tenían tiempo con él, le conocían, habían visto muchos portentos de Cristo, habían visto muchas cosas y ese día se preguntaron: ¿quién es este? No, a este no lo conocemos. Se cuestionaron sobre la verdadera naturaleza de Jesús. ¿Quién es este? ¿Te has preguntado tú alguna vez quién es este? O sea, ¿quién es Jesús? ¿O todavía eres de los que dudan?
todavía eres de los que no confían en Él, más aún de los que todavía no han entregado su vida a Cristo. Los discípulos obedecieron a Jesús, como vimos en el primer punto. Y el resultado fue que terminaron metidos en una tormenta que puso en peligro su vida. A veces nosotros nos vemos de repente en medio de una tempestad que nos hace perder el gozo y nos llenamos de temor. La razón por la que suceden tales cosas, amado hermano, puede ser que Satanás esté intentando frustrar los propósitos de Dios. ¿Qué hacer ante todo esto? Debemos resistir los esfuerzos de Satanás y debemos confiar en el poder de Dios. Cada vez que la obediencia te traiga dificultades, resiste los esfuerzos de Satanás y confía en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios siempre será mejor. Siempre será la mejor de las decisiones. Que Dios te bendiga.